¿Por qué esperar a que el mundo cambie, si tú puedes ser el cambio? ¿Acaso no es más sabio cultivar tu propio jardín interior antes de intentar arreglar el paisaje exterior? En el viaje de nuestra existencia, el autoenfoque es crucial para atraer a tu vida lo inimaginable. Es por eso que, en este video, nos hemos propuesto recopilar una serie de lecciones y citas a conciencia, que resonarán en tu ser, para hacer alcanzable lo que crees que es realmente imposible. Por ello, si es tu primera visita a mi canal, te ruego que me brindes tu apoyo suscribiéndote y dando like al video. Así podré continuar creando más contenido como este en el futuro. Estas palabras están destinadas a ser un bálsamo para el alma, un recordatorio de que la adversidad es efímera y que la fortaleza reside en tu interior, aguardando ser despertada. Te animamos a abrir tu corazón y tu mente a estas poderosas palabras. Permíteles penetrar en tu ser, alimentar tu espíritu y elevar tu ánimo, porque juntos podemos transmutar la oscuridad en luz y encontrar la fuerza para avanzar. Pero, antes de comenzar, como de costumbre, tengo un desafío para ti: mira hasta el final y no te pierdas ningún principio importante, ya que uno de ellos podría ser la clave para cambiar tu vida para siempre. 1. El arte de la ataraxia. Adentrémonos en el fascinante mundo de la ataraxia, ese estado de serenidad imperturbable ante las vicisitudes de la vida. Imagina por un momento que navegas en aguas turbulentas, las olas azotan con furia, el viento ruge y el cielo se torna una amalgama de grises amenazantes. Sin embargo, tú permaneces impasible, tu mirada fija en el horizonte, con una calma que parece desafiar la tempestad misma. Esta imagen es el epítome de lo que significa vivir en ataraxia, un concepto profundamente arraigado en la filosofía estoica que te invito a explorar y adoptar en tu vida diaria. Primero, consideremos la importancia de mantener la serenidad en todo momento. En la vida, al igual que en el mar, nos enfrentamos a tormentas inesperadas, problemas laborales, conflictos personales, enfermedades. Estas son las olas que intentan desestabilizarnos. Mantener la serenidad no significa ignorar estos problemas, sino enfrentarlos con un corazón tranquilo y una mente clara. Recuerda, como dijo Marco Aurelio, la tranquilidad perfecta consiste en el buen ordenamiento de la mente. En tu propio reino, cada desafío es una oportunidad para fortalecer nuestra capacidad de permanecer centrados y serenos. Ahora, ¿cómo enfrentar los desafíos con calma y claridad mental? La clave está en la preparación y en la perspectiva. Personalmente, adopto un ritual matutino de meditación y reflexión. Me tomo un momento para visualizar los desafíos del día, enfrentándolos con calma. Esta práctica me equipa con una armadura mental que me protege de las reacciones impulsivas y me ayuda a mantener la claridad en situaciones de alta presión. Hablemos de estrategias para cultivar la tranquilidad interior. Una técnica particularmente útil es la práctica de la atención plena. Al enfocarte en el momento presente, disminuyes el ruido de las preocupaciones futuras y de los remordimientos pasados. Otra estrategia es el diálogo interno positivo. Cuando enfrento un problema, me recuerdo a mí mismo: esto también pasará y puedo manejarlo. Transformar el diálogo interno es esencial para cultivar un estado de tranquilidad duradero. Consideremos también la relación entre la ataraxia y la toma de decisiones efectiva. Un estado de tranquilidad permite que la mente funcione a su máxima capacidad, sin nublarse por emociones desbordantes. Desde esta perspectiva de calma, las decisiones que tomas no solo son más conscientes, también son coherentes con tus valores y metas a largo plazo. ¿Te has dado cuenta de que, bajo presión, nuestras decisiones suelen volverse impulsivas en lugar de estratégicas? La ataraxia es precisamente el remedio frente a ese impulso desordenado. Permíteme ahora proponerte algunos ejercicios prácticos para cultivar la ataraxia en tu vida cotidiana. Uno de los que más practico es la visualización negativa, una disciplina estoica que consiste en imaginar de forma deliberada los escenarios más adversos y reflexionar sobre cómo los afrontaría. Este ejercicio no solo me prepara para lo inesperado, sino que también despierta una profunda gratitud por mi realidad presente. También recomiendo llevar un diario de gratitud. Cada noche, me detengo unos minutos para escribir 3 cosas por las que me siento agradecido ese día.
Este sencillo hábito fortalece una actitud optimista y alimenta una serenidad duradera. Te invito a integrar estas prácticas en tu rutina diaria y observar cómo, paso a paso, te aproximas a un estado de equilibrio y firmeza interior. Recuerda que la ataraxia no es un punto de llegada, sino un proceso constante. Como expresó Epicteto, no pretendas que los acontecimientos sucedan como quieres, sino desea que sucedan tal como suceden y encontrarás la felicidad. Ese es el verdadero arte de la ataraxia y está más cerca de lo que imaginas. 2. Dominando la voluntad. Imagina que enfrentas un desafío que parece imposible. Tus recursos son escasos. El tiempo juega en tu contra. Y cada intento parece devolverte al punto de partida. Es en ese instante donde comienza la verdadera prueba. No solo de tus capacidades, sino de tu voluntad. En mi experiencia, dominar la voluntad no es solo un requisito para el éxito, sino la esencia misma de convertir la adversidad en oportunidad. La fortaleza estoica frente a las dificultades no surge por casualidad. Se forja mediante un entrenamiento consciente y disciplinado. Como decía Séneca, la dificultad no radica tanto en la tarea, como en la determinación que estamos dispuestos a invertir. Recuerdo una etapa profesional en la que todo parecía desmoronarse. Un proyecto en el que había depositado grandes expectativas se estancó y la idea de abandonarlo se volvió tentadora. Fue entonces cuando decidí fortalecer mi voluntad, asumir cada obstáculo como un entrenamiento para el carácter y perseverar más allá de la frustración. La voluntad, al igual que un músculo, necesita práctica constante. Uno de los métodos que adopté fue dividir los grandes objetivos en tareas pequeñas y alcanzables. Esta estrategia reduce la carga mental y permite acumular pequeñas victorias que refuerzan la motivación. Ante un informe complejo, por ejemplo, primero estructuraba cada apartado antes de desarrollarlo. Cada sección completada representaba un avance tangible hacia la meta. La procrastinación es uno de los mayores enemigos de la voluntad. Superarla exige algo más que intención, requiere disciplina real. Implementé horarios estrictos, asignando tiempos específicos y limitados a cada actividad. Aprendí a respetar mi propio tiempo y con ello aumentó significativamente mi productividad. Piensa en figuras como Marco Aurelio. Su compromiso con la filosofía estoica no solo lo sostuvo en el campo de batalla, sino también en la responsabilidad de gobernar un imperio. En sus meditaciones se percibe cómo la reflexión personal y la fuerza de voluntad estaban profundamente entrelazadas. Tomaba decisiones que afectaban a miles, guiado por una voluntad moldeada por la filosofía. Te invito a adoptar estas estrategias como herramientas propias. Enfrenta tus luchas internas y externas con una voluntad fortalecida y entrenada. Descubrirás, como yo, que el verdadero poder no consiste en dominar a otros, sino en dominarte a ti mismo, transformando cada obstáculo en un escalón hacia el crecimiento. 3. La aceptación y la resiliencia. Imagina que te encuentras ante una tormenta, no solo física, sino simbólica. Las nubes se oscurecen, el viento arrecia, y todo parece tambalearse. En momentos así, conviene recordar las palabras de Epicteto: la fuerza no está en luchar contra el viento, sino en saber ajustar las velas. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en la vida diaria? He aprendido que aceptar lo que no podemos cambiar no significa rendirse, sino reconocer con claridad aquello que escapa a nuestro control. Hace algunos años, perdí un empleo que apreciaba profundamente debido a decisiones empresariales ajenas a mí. Al principio sentí frustración y desánimo, pero entendí que no podía alterar la situación externa, aunque sí podía transformar mi respuesta ante ella. La resiliencia consiste precisamente en eso, convertir el dolor en crecimiento. Cuando enfrentes una dificultad, pregúntate: ¿qué enseñanza puedo extraer de esto? En lugar de centrarte únicamente en el problema, dirige tu energía hacia soluciones y nuevas posibilidades. Adaptarse requiere flexibilidad mental. En mi caso, decidí aprovechar el tiempo para desarrollar habilidades que siempre me habían interesado. Esa decisión no solo amplió mis oportunidades profesionales, sino que me otorgó un nuevo propósito. Encontrar fortaleza en medio de la incertidumbre es uno de los mayores retos. Aquí, la meditación y la reflexión desempeñan un papel fundamental.
Cada mañana dedico unos minutos a centrarme en mis fortalezas y en aquello por lo que estoy agradecido. Este hábito me ha permitido mantener claridad y optimismo, incluso cuando el futuro parece incierto. Practicar la aceptación y la resiliencia no es un acto aislado, es un compromiso diario con tu crecimiento interior. No es un proceso que se domine de un día para otro, sino un camino constante de aprendizaje, reflexión y ajuste. Un ejercicio que me ha resultado especialmente valioso es escribir en un diario cada noche. Anoto los desafíos que enfrenté durante el día y la manera en que reaccioné ante ellos. Esta práctica no solo me permite reconocer mi evolución, sino también detectar aquellas áreas donde aún puedo crecer. Como puedes notar, desarrollar aceptación y resiliencia es un recorrido personal lleno de pruebas, avances y retrocesos. Sin embargo, armados con la sabiduría estoica y con un compromiso genuino hacia nuestro crecimiento interior, podemos atravesar cualquier tormenta con dignidad y firmeza. Recordemos las palabras de Marco Aurelio: nuestra vida es el reflejo de nuestros pensamientos. Haz de tu mente tu mayor aliada, y no habrá obstáculo que no puedas enfrentar. 4. Vivir en el presente. Imagina que caminas por un parque. Observas el verde intenso de los árboles, el cielo azul adornado con nubes suaves, y respiras profundamente, sintiendo el aire fresco llenar tus pulmones. Ese instante, tan simple y cotidiano, encierra la esencia de vivir en el presente, experimentar la vida tal como se despliega ante ti. Marco Aurelio aconsejaba: al despertar, pensad en el privilegio de estar vivos, respirar, pensar, sentir, amar. Esta idea conecta profundamente con la atención plena, la capacidad de estar verdaderamente donde estamos, sin que la mente nos arrastre hacia preocupaciones futuras o culpas pasadas. Nuestra mente tiende a escapar, construye escenarios que rara vez ocurren, o revive episodios que ya no pueden modificarse. Este hábito nos agota y nos impide disfrutar lo que tenemos delante. Aquí es donde la atención plena se convierte en una aliada poderosa. Cultivar presencia requiere un cambio deliberado en nuestra percepción. Es un entrenamiento continuo. Mientras escribo estas palabras, me concentro en el contacto de las teclas bajo mis dedos y en el ritmo tranquilo de mi respiración. Este mismo principio puede aplicarse a todo. Cuando comes, ¿realmente saboreas cada bocado? Cuando conversas, ¿escuchas con atención o solo esperas tu turno para hablar? La atención plena nos invita a regresar a la hora, una y otra vez. Un ejercicio sencillo es la observación consciente. Elige un objeto cercano y obsérvalo durante un minuto completo. Examina su forma, color, textura y cómo la luz se refleja en él. Notarás cómo este acto simple despeja tu mente y te ancla al presente. Otra práctica eficaz es la meditación enfocada en la respiración. Cierra los ojos y dirige tu atención al aire entrando y saliendo de tu cuerpo. Si tu mente se distrae, regresa con suavidad al ritmo de tu respiración. Este ejercicio no solo calma tus pensamientos, sino que fortalece tu capacidad de permanecer aquí y ahora. Y es precisamente en esa presencia donde encontramos una felicidad más auténtica. La atención plena nos libera del peso del arrepentimiento y de la ansiedad anticipatoria. Nos permite apreciar lo que es, en lugar de sufrir por lo que fue o temer lo que será. Te invito a practicar la presencia, no como una obligación más, sino como una forma de vivir con mayor asombro y gratitud. Estar presente no ocurre por accidente. Es una decisión consciente que requiere disciplina y constancia. El momento para comenzar es este. 5. La virtud como guía en el sendero de la vida. Muchos buscamos una dirección clara, un principio que oriente nuestras decisiones hacia un propósito más elevado. ¿Has sentido alguna vez la necesidad de saber que cada paso que das te acerca a una versión más íntegra de ti mismo? Imagina que avanzas por un bosque denso. La incertidumbre puede desorientarte, pero la virtud actúa como una brújula interna. Señala no el camino más cómodo, sino el más correcto. Vivir conforme a nuestros valores no siempre es fácil, especialmente cuando las presiones externas nos empujan a comprometerlos. Sin embargo, como afirmaba Séneca, una vida plena no se alcanza sin enfrentar desafíos. Dentro del estoicismo, encontramos 4 virtudes fundamentales: sabiduría, coraje, justicia y templanza.
Cada una representa no solo una cualidad del carácter, sino también una herramienta práctica para la vida. La sabiduría ilumina nuestras decisiones. Es la capacidad de aplicar conocimiento con discernimiento, de elegir palabras que construyan en lugar de herir, de encontrar soluciones donde otros solo perciben barreras. El coraje no significa ausencia de miedo, sino la determinación de actuar pese a él. Piensa en ese momento en que debes hablar en público, enfrentar una conversación difícil o tomar una decisión incómoda. El coraje es la fuerza interna que te impulsa a dar el paso. La justicia nos invita a mirar más allá del interés propio. En una sociedad que a menudo premia el egoísmo, actuar con equidad es un acto consciente de integridad. Significa considerar el bienestar ajeno con la misma importancia que el propio. Finalmente, la templanza nos enseña equilibrio. Es la moderación en nuestras emociones, deseos y acciones. Nos permite responder con calma en lugar de reaccionar impulsivamente. Adoptar estas virtudes no es una tarea instantánea, sino un compromiso diario. Pero cuando las integramos en nuestras decisiones, cada acción se convierte en un reflejo de nuestro carácter más elevado. A un compañero de trabajo, sin esperar reconocimiento alguno, simplemente porque era lo correcto. La templanza, esa capacidad de moderar impulsos y deseos, es quizá una de las virtudes más difíciles de desarrollar en una era dominada por la gratificación inmediata. Pero dime, ¿alguna vez has sentido la satisfacción profunda de renunciar a un placer pasajero porque sabías que protegías un bien mayor a largo plazo? Esa decisión silenciosa, casi invisible para los demás, es la verdadera expresión de la templanza. Practicar estas virtudes no solo nos guía hacia una vida más ética, sino también hacia una existencia más plena y con propósito. Cada elección inspirada en la virtud fortalece el carácter y alimenta una satisfacción que no depende de circunstancias externas. Figuras como Marco Aurelio, quien gobernó con justicia y reflexión en tiempos de enorme presión, o líderes más contemporáneos, como Nelson Mandela, ejemplo de resiliencia y compromiso con la justicia, nos recuerdan que la grandeza nace del dominio interior. La próxima vez que enfrentes una decisión difícil, pregúntate, ¿qué haría la versión más sabia, más valiente, más justa y más moderada de mí mismo? Permite que la virtud marque tu dirección. Puede que el camino sea exigente, pero es el único que conduce al significado auténtico. Y lleva siempre contigo esta enseñanza de Marco Aurelio: el mejor tipo de venganza es no parecerte a quien te ha hecho daño. 6. La importancia del autoconocimiento. Déjame compartir una historia, la de un aprendiz de la filosofía estoica que comprendió que el autoconocimiento es la base de todo crecimiento real. Ese aprendiz podría ser cualquiera, incluso tú. Hubo un momento en mi vida en el que atravesaba dudas profundas. Buscaba validación en el exterior, intentando encontrar respuestas en opiniones ajenas. Entonces me encontré con una enseñanza atribuida a Epicteto: conócete a ti mismo y no dependas del juicio de los demás. Aquellas palabras actuaron como un espejo. Me obligaron a preguntarme, ¿quién era realmente? ¿Hacia dónde quería dirigir mi vida? Comprendí que no podía aspirar a la fortaleza sin antes reconocer mis propias limitaciones. ¿Conoces verdaderamente tus fortalezas? ¿Has aceptado con honestidad tus debilidades? Esta introspección es el punto de partida de cualquier transformación. Para profundizar en ese proceso, adopté prácticas concretas. La meditación diaria se convirtió en un espacio de reflexión silenciosa. También comencé a escribir un diario donde registraba no solo acontecimientos, sino mis reacciones emocionales frente a ellos. Con el tiempo, estos hábitos revelaron patrones de pensamiento que antes pasaban desapercibidos. A medida que aumentaba mi autoconciencia, mis decisiones comenzaron a alinearse con mis valores y no con expectativas externas. Fue una liberación silenciosa. Imagínate actuar siempre desde tu autenticidad, sin la carga de agradar o impresionar. En situaciones de conflicto, aprendí a detenerme y preguntarme, ¿esto fortalece mi carácter? ¿Estoy actuando según mis principios o reaccionando desde el impulso? Este tipo de cuestionamientos transformó cada desafío en una oportunidad para reafirmar mi identidad. Emprender el viaje del autoconocimiento no es sencillo. A veces implica enfrentar verdades incómodas. Pero como enseñaba Marco Aurelio,
El alma se aclara cuando nos atrevemos a mirarla con honestidad. Conócete, cultiva tu mente, permite que tu vida sea una expresión auténtica de quien realmente eres. 7. El control de las emociones. Imagina que te encuentras en medio de una situación tensa. Todo parece conspirar para desestabilizarte. El corazón se acelera, la mente se agita, la tensión invade cada parte de tu cuerpo. En ese instante decisivo, tienes la oportunidad de aplicar uno de los principios más poderosos del estoicismo, el dominio de tus emociones. Recuerdo una etapa particularmente difícil en mi vida. Las circunstancias externas eran caóticas y mis emociones amenazaban con desbordarse. Entonces recordé una enseñanza de Marco Aurelio: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Comprender esto fue liberador. Comencé a practicar la premeditatio malorum, la visualización anticipada de posibles dificultades. Cada mañana imaginaba desafíos potenciales y ensayaba mentalmente respuestas serenas y racionales. Cuando finalmente surgían problemas reales, mi mente ya estaba preparada para afrontarlos sin dejarse arrastrar por el pánico. Otra técnica transformadora fue el distanciamiento emocional. En lugar de decir, estoy enojado, empecé a decir, hay enojo presente. Este pequeño cambio lingüístico creó una separación entre mi identidad y la emoción. Comprendí que las emociones son estados pasajeros, no definiciones permanentes de quién soy. Este enfoque me permitió observar mis reacciones sin quedar atrapado en ellas. Al reconocer la emoción sin fusionarme con ella, recuperaba el control. Así, en medio de la tormenta emocional, descubrí algo esencial: la verdadera fuerza no consiste en suprimir lo que sentimos, sino en elegir cómo responder. Las emociones son transitorias y no constituyen mi identidad. Aprendí a observarlas como nubes que cruzan el cielo de mi mente, sin aferrarme a ellas ni permitir que me arrastraran. Déjame preguntarte algo: ¿has notado cómo en los momentos de mayor intensidad emocional es fácil olvidar tus principios y reaccionar de formas que luego lamentas? Precisamente ahí es donde la sabiduría estoica se convierte en una guía invaluable. Para los estoicos, el verdadero poder no está en controlar lo que ocurre, sino en elegir cómo responder. No dominamos los acontecimientos externos, pero siempre conservamos la libertad de decidir nuestra actitud frente a ellos. Esa es la verdadera soberanía interior. Otra práctica fundamental es regresar al momento presente. En medio de una discusión, por ejemplo, hago una pausa deliberada y llevo mi atención a la respiración. Siento cada inhalación y cada exhalación. Ese simple gesto me devuelve al equilibrio y me permite responder desde la razón, no desde la impulsividad. Estas estrategias no son solo recursos para momentos críticos, son herramientas diarias para fortalecer la serenidad. Al aplicarlas, no solo mejoras tu bienestar personal, sino que también te conviertes en un punto de calma para quienes te rodean. Como afirmaba Séneca, gran parte del progreso comienza con el deseo sincero de mejorar. Te invito a incorporar estas prácticas y comprobar cómo transforman tu relación con tus emociones y con los desafíos que enfrentas. 8. El poder de la gratitud. Imagina despertar cada mañana con un sentimiento auténtico de gratitud. No una gratitud superficial por lo material, sino un reconocimiento profundo por la vida misma, por el simple hecho de respirar y tener un nuevo día por delante. Visualiza esta práctica no como una obligación, sino como una puerta hacia tu bienestar interior. Hubo un momento en mi vida en el que me sentía atrapado en la negatividad. Cada día parecía repetirse sin sentido. Fue entonces cuando encontré una enseñanza de Epicteto: solo quien aprende a valorar lo que posee alcanza verdadera libertad. Aquella reflexión cambió mi perspectiva. Comencé con algo sencillo. Cada mañana pensaba en 3 cosas por las que podía agradecer. Al principio eran aspectos básicos: mi salud, un lugar donde vivir, alimento en mi mesa. Pero poco a poco, empecé a notar detalles que antes ignoraba: la sonrisa espontánea de alguien, la calma de una noche silenciosa, la belleza simple de un árbol en el camino. Esta práctica transformó mi manera de ver el mundo. Comprendí que, sin importar las circunstancias, siempre existe algo digno de aprecio. Ahora te invito a detenerte un momento y preguntarte: ¿cuántas bendiciones cotidianas pasan desapercibidas en tu vida? Para fortalecer esta actitud, adopté estrategias concretas.
Una de ellas fue llevar un diario de gratitud, anotando cada noche 3 cosas nuevas por las que me sentía agradecido. Otra fue modificar mi diálogo interno. Cuando surgía un pensamiento negativo, buscaba deliberadamente un aspecto positivo en la situación. Si el tráfico me irritaba, lo convertía en una oportunidad para escuchar algo que me inspirara. Con el tiempo, entendí que la gratitud y la aceptación están profundamente conectadas. Aceptar no significa rendirse, sino reconocer la realidad tal como es y encontrar paz en ella. Aunque no controlemos todo lo que ocurre, sí podemos decidir la actitud con la que lo enfrentamos. Desarrolla tu propia práctica de gratitud. Agradece lo simple, una comida, un descanso, una conversación significativa. La gratitud no solo mejora tu experiencia personal, también impacta a quienes te rodean. Cuando agradeces incluso lo pequeño, proyectas una energía que inspira. La gratitud no es únicamente una emoción, es una disciplina transformadora. Como enseñaba Marco Aurelio, la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros pensamientos. Cultiva pensamientos de agradecimiento y observa cómo tu realidad comienza a cambiar. 9. Transformar el miedo en valentía. Imagina que estás al borde de un precipicio. Frente a ti se extiende el vacío. Una parte de ti quiere retroceder, pero otra susurra que ese salto representa crecimiento. Ese instante simboliza el encuentro con el miedo, el punto exacto donde una decisión puede redefinir tu historia. He vivido momentos así, no ante un abismo físico, pero sí frente a situaciones que exigían un acto de fe. El miedo se manifestaba con fuerza, casi tangible. Sin embargo, comprendí algo fundamental: enfrentar el miedo es descubrir reservas de fortaleza que desconocíamos. Cada vez que encaré una situación intimidante, entendí que el miedo no era un obstáculo, sino una antesala al crecimiento. Recuerdo la primera vez que hablé en público. El temor a equivocarme era intenso, pero al atravesarlo, descubrí una nueva confianza que no sabía que poseía. El miedo, visto desde esta perspectiva, se convierte en un indicador de expansión. Señala precisamente aquellos lugares donde podemos evolucionar. La clave no es eliminarlo, sino caminar a pesar de él. Cuando sientas temor, pregúntate, ¿qué oportunidad se esconde detrás de esta incomodidad? Tal vez ese desafío que hoy te intimida sea el mismo que mañana te defina. La valentía no consiste en la ausencia de miedo, sino en la decisión consciente de avanzar, aun cuando el miedo está presente. Y en ese avance, paso a paso, descubres que el abismo no era un final, sino el comienzo de una versión más fuerte de ti mismo. El temor al juicio ajeno era casi paralizante. Sin embargo, cuando decidí atravesar ese miedo, no solo sobreviví a la experiencia, sino que descubrí una pasión por la oratoria y una capacidad para comunicar que desconocía por completo. ¿Cómo podemos entonces enfrentar nuestros miedos con verdadero coraje estoico? La clave está en la reflexión consciente. Cada vez que el miedo aparece, me detengo y lo examino. ¿Qué es lo peor que podría suceder? ¿Qué tan probable es realmente ese escenario? En la mayoría de los casos, descubro que los desenlaces temidos no son tan catastróficos como mi mente me hacía creer. Prepararme incluso para los peores escenarios me ha dado la confianza necesaria para actuar a pesar del temor. En lugar de permitir que el miedo me paralice, lo transformo en impulso. Es como la energía acumulada en un resorte comprimido. Si aprendes a liberarla correctamente, esa misma fuerza te proyecta hacia adelante. No podemos subestimar la importancia de enfrentar nuestros miedos si queremos alcanzar nuestro verdadero potencial. Si nunca hubiera desafiado mi temor al fracaso, jamás habría descubierto habilidades ocultas ni fortalecido mi carácter. Cada miedo superado elimina una barrera entre tú y tus aspiraciones más ambiciosas. Tal vez ahora mismo estés a un solo acto de valentía de cambiar el rumbo de tu vida. Reflexiona sobre tus propios temores. Observa cómo cada uno de ellos encierra una oportunidad disfrazada. Y recuerda siempre, la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. ¿Estás listo para dar ese salto? 10. El arte del desapego. En mi búsqueda de serenidad y libertad emocional, descubrí una herramienta transformadora: el desapego. Imagina que te encuentras en un bosque tranquilo. El viento mueve las ramas, las hojas susurran, y tú simplemente observas, sin intentar controlar el movimiento.
Esa actitud de contemplación sin resistencia representa la esencia del desapego. Muchas veces se confunde el desapego con indiferencia, pero en realidad es todo lo contrario. No se trata de dejar de importar, sino de liberarnos de la obsesión por controlar resultados. ¿Cuántas veces has sentido frustración porque algo no salió como esperabas? Yo he vivido esa tensión repetidamente. El desapego nos invita a dar lo mejor de nosotros, sin aferrarnos al desenlace. En una relación importante, por ejemplo, aprendí a concentrarme en actuar con honestidad y coherencia, dejando de lado la ansiedad por cómo serían interpretadas mis acciones. Al soltar esa necesidad de aprobación, mis vínculos se volvieron más auténticos y naturales. La filosofía estoica enfatiza esta idea: la paz surge cuando aceptamos lo que escapa a nuestro control y dirigimos nuestra energía hacia nuestra propia conducta. Este principio me permitió afrontar desafíos profesionales y personales con mayor claridad y tranquilidad. Ahora te hablo directamente a ti. Si enfrentas una situación difícil, un conflicto laboral, una meta que parece lejana, pregúntate, ¿qué está realmente bajo mi control? Concéntrate en eso y libera el resto. Puede que no sea sencillo, pero con práctica, este enfoque reduce enormemente la ansiedad. Incorporar el desapego comienza con pequeños hábitos. La meditación de aceptación, por ejemplo, consiste en observar pensamientos y emociones sin juzgarlos ni intentar suprimirlos. Esta práctica fortalece la capacidad de soltar durante el día. El desapego no significa perder pasión, significa no permitir que lo incontrolable gobierne tu paz. Cuando aprendes a soltar, descubres una libertad profunda. Dominar tus reacciones es conquistar tu serenidad. Y desde esa libertad interior, puedes vivir con mayor equilibrio, sin importar las circunstancias externas. Eleven el equilibrio entre el deseo y la moderación en el recorrido de la vida. Me he encontrado muchas veces entre el deseo y la moderación. Te invito a reflexionar conmigo sobre cómo el equilibrio entre ambos puede conducirnos a una plenitud auténtica. Imagina que estás frente a un banquete interminable. Cada plato simboliza un deseo, una meta, una ambición. La tentación es llenar tu plato con todo lo que puedas. Sin embargo, con el tiempo comprendí que la verdadera satisfacción no proviene de acumular, sino de elegir con sabiduría. El deseo es un motor poderoso. Nos impulsa a crecer, a crear, a aspirar a más. Pero cuando no está equilibrado por la moderación, puede convertirse en insatisfacción constante. La moderación no significa reprimir nuestros sueños, sino gestionarlos con inteligencia. Aprendí que perseguir objetivos con disciplina y equilibrio produce una satisfacción más profunda que la búsqueda impulsiva de gratificación inmediata. Cuando eliges con conciencia, cada logro se saborea más y cada renuncia tiene sentido. La clave está en preguntarte, ¿este deseo está alineado con mis valores? ¿Me acerca a la persona que quiero ser? Si la respuesta es sí, persíguelo con determinación. Si no, quizás sea momento de soltar. El equilibrio entre deseo y moderación no limita tu vida, la ordena. Te permite avanzar sin perderte en la ambición desmedida ni en la apatía. Y en ese punto medio, encuentras estabilidad, claridad y una sensación duradera de plenitud. El miedo al juicio ajeno puede sentirse asfixiante. Sin embargo, cuando decidí enfrentarlo, no solo atravesé la experiencia, sino que descubrí una pasión inesperada por la oratoria y una capacidad de comunicación que ni siquiera sabía que poseía. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar nuestros miedos con verdadero coraje estoico? La respuesta comienza con la preparación y la reflexión consciente. Cada vez que el miedo aparece, hago una pausa y lo analizo. ¿Qué es lo peor que podría suceder? ¿Qué tan probable es realmente ese escenario? Con frecuencia descubrimos que aquello que tememos no es tan catastrófico ni tan probable como nuestra mente nos hace creer. Prepararme incluso para los peores escenarios me ha dado la valentía necesaria para actuar a pesar del temor. Transformar el miedo en impulso es un proceso poderoso. En lugar de dejar que me paralice, lo convierto en energía de avance. No es inmediato ni sencillo, pero el resultado es profundamente gratificante. Piensa en el miedo como un resorte comprimido. Mientras más tensión acumula, mayor es la fuerza con la que puede impulsarte cuando decides liberarlo. Cada temor superado elimina una barrera entre tú y tus metas más audaces. Tal vez,
justo ahora, estés a un solo acto de valentía de cambiar por completo el rumbo de tu vida. El desapego es otra herramienta esencial en este camino. No se trata de indiferencia, sino de libertad interior. Es comprender que podemos esforzarnos al máximo sin aferrarnos obsesivamente al resultado. Como enseñaban los estoicos, la serenidad nace cuando aceptamos lo que no depende de nosotros y enfocamos nuestra energía en lo que sí podemos controlar, nuestras acciones, nuestra actitud. Practicar el desapego puede comenzar con algo sencillo, observar una situación difícil y preguntarte con honestidad, ¿qué está bajo mi control? Al concentrarte solo en eso y soltar lo demás, reduces una enorme carga emocional. De un mismo modo, el equilibrio entre el deseo y la moderación transforma nuestra calidad de vida. No se trata de eliminar deseos, sino de administrarlos con sabiduría. La moderación no limita, libera. Nos permite disfrutar sin caer en el exceso y valorar lo que ya tenemos en lugar de perseguir constantemente lo que nos falta. La empatía también cumple un papel esencial. Escuchar verdaderamente, sin juzgar ni intentar corregir de inmediato, crea vínculos auténticos. Comprender al otro nos hace más justos, más humanos y más conscientes de que el bienestar individual está conectado al colectivo. Y finalmente, la simplicidad. Vivimos rodeados de estímulos, responsabilidades, ruido constante. Sin embargo, cuando simplificamos nuestro entorno y nuestras prioridades, descubrimos una claridad mental que parecía inalcanzable. Al reducir lo innecesario, ganamos espacio para lo esencial. En resumen, el miedo enfrentado, el desapego practicado, la moderación aplicada, la empatía cultivada y la simplicidad adoptada. No son solo ideas filosóficas, son herramientas prácticas para construir una vida más plena y equilibrada. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Y esa decisión, siempre, está en tus manos. Esa claridad comenzó en lo físico, pero pronto se extendió al mundo digital. Decidí eliminar aplicaciones que apenas utilizaba y reducir las notificaciones que fragmentaban mi atención durante el día. Al principio, el silencio de mi teléfono resultaba extraño, casi incómodo. Sin embargo, con el paso del tiempo, comprendí que había recuperado algo invaluable: tiempo. Horas que ahora podía dedicar a leer, a escribir o simplemente a disfrutar de un momento de quietud consciente. No fue un proceso sencillo. Ahí fue donde la filosofía estoica volvió a sostenerme. El desapego no consiste en renunciar por renunciar, sino en distinguir lo esencial de lo superfluo y tener la valentía de soltar lo que no aporta verdadero valor. Al liberar espacio en mi entorno, también liberé espacio en mi mente. Comencé a apreciar detalles que antes pasaban desapercibidos. Y ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a iniciar tu propia búsqueda de simplicidad? Piensa en ese objeto olvidado o en esas aplicaciones que solo consumes por inercia. Imagina la ligereza que sentirías al desprenderte de lo innecesario y el enfoque renovado que podrías ganar. La simplicidad no se limita a lo material, también implica simplificar nuestras metas, nuestras relaciones e incluso nuestros pensamientos. En la práctica, esto puede significar elegir proyectos alineados con tus valores o decidir pasar más tiempo con personas que te inspiran y menos con aquellas que agotan tu energía. No necesitas una transformación radical de un día para otro. Empieza con pequeños ajustes conscientes. Paso a paso, puedes construir una vida más alineada con lo que realmente importa. La simplicidad no es carencia, es libertad. 14. El poder de la persistencia en el camino hacia nuestros sueños. Descubrimos que el éxito rara vez depende solo del talento o de la oportunidad. Existe una fuerza más constante y determinante: la persistencia. No necesitas derribar todos los obstáculos de una vez, basta con mantenerte firme en tu propósito. Permíteme compartir una experiencia personal. Hace algunos años decidí escribir un libro sobre resiliencia humana. Desde el inicio, el proyecto estuvo lleno de desafíos, críticas duras, rechazos editoriales y, sobre todo, dudas internas. Pero cada mañana, volvía a sentarme frente a la página en blanco con una determinación renovada. Recordaba una idea poderosa: no es que las cosas sean difíciles y por eso no nos atrevamos, muchas veces son difíciles porque no nos atrevemos.
Esa reflexión me impulsaba a continuar. Cada pequeño avance era una victoria sobre el desaliento. Tras años de constancia, el libro finalmente vio la luz y logró impactar positivamente a muchas personas. Aquella experiencia me enseñó algo esencial: la persistencia no garantiza un camino fácil, pero sí aumenta exponencialmente la posibilidad de alcanzar lo que parecía inalcanzable. Persistir no significa avanzar sin sentir miedo o cansancio. Significa mantenerse firme cuando todo invita a rendirse. Imagínate en medio de una tormenta, el viento empuja en contra, pero tú decides dar un paso más. Ese paso, aunque pequeño, marca la diferencia. La historia está llena de ejemplos de personas que triunfaron gracias a su constancia. Inventores que fracasaron cientos de veces antes de lograr un descubrimiento. Escritores rechazados innumerables ocasiones antes de publicar su obra. Lo que los distingue no es la ausencia de fracaso, sino la negativa a rendirse. Te invito a reflexionar: ¿en qué área de tu vida necesitas aplicar mayor persistencia? ¿Qué desafío has pospuesto por parecer demasiado complejo? El verdadero coraje se revela cuando decides continuar, incluso sin garantías inmediatas. Cada vez que eliges avanzar, en lugar de retroceder, fortaleces tu carácter. No porque sea sencillo, sino porque es posible. Y en esa posibilidad se encuentra la esencia misma del coraje estoico. 15. La gratificación de la autosuficiencia. Si alguna vez has contemplado el mar y sentido una calma profunda, quizá hayas experimentado una chispa de autosuficiencia interior. Esa sensación de plenitud que no depende de estímulos externos, sino de un equilibrio interno. La autosuficiencia no significa aislamiento ni rechazo de los demás. Significa desarrollar una fortaleza interior que te permita mantener estabilidad incluso cuando las circunstancias cambian. Es la capacidad de sostenerte emocionalmente sin depender constantemente de la validación externa. En mi propio camino, aprendí que cuanto más trabajaba en mi disciplina, en mi autocontrol, en mi autoconocimiento, menos necesitaba la aprobación ajena para sentirme completo. Esta independencia emocional trajo consigo una libertad difícil de describir. Ser autosuficiente es confiar en tu criterio, asumir responsabilidad por tus decisiones y aceptar sus consecuencias con madurez. Es comprender que tu paz no puede depender exclusivamente de factores externos. La gratificación de la autosuficiencia radica en esa serenidad estable que permanece incluso cuando el entorno es incierto. No se trata de no necesitar a nadie, sino de saber que tu estabilidad nace desde dentro. Imagina por un instante que estás en una isla desierta. Todo lo que necesitas para sobrevivir debe provenir de tus propias manos, de tus habilidades, de tu ingenio. Aunque suene extremo, este escenario refleja a la perfección la gratificación de la autosuficiencia. Cuando cultivamos nuestra independencia emocional y material, no solo sobrevivimos, empezamos a vivir con una libertad que solo la autosuficiencia puede otorgar. Piensa en un día común de tu vida. ¿Cuántas veces sientes que tu felicidad, tu satisfacción o tu sensación de plenitud dependen de algo o de alguien más? Ahora imagina cómo sería tu día si pudieras generar esas sensaciones desde tu interior sin depender de factores externos. Esa es la magia de la autosuficiencia, liberarte de las cadenas de la dependencia y descubrir que tu fuerza y tu calma provienen de ti mismo. Para cultivarla, no hace falta dar saltos gigantes. Comienza con pequeños pasos. Aprende a resolver problemas cotidianos por tu cuenta antes de buscar ayuda. Esta práctica fortalece tus habilidades y, al mismo tiempo, tu confianza. Enfrentarte a lo desconocido por ti mismo, aunque al principio intimide, te enseña a confiar en tus capacidades. Lo que estorba, obstaculiza; lo que beneficia, enseña, decía Séneca. Cada desafío es también una oportunidad para crecer. La autosuficiencia no solo construye autonomía, también trae paz interior. Al depender menos de los caprichos y acciones de otros, tu mundo interno se vuelve más sereno, más estable. No significa aislarse ni rechazar compañía. Significa aprender a estar bien contigo mismo en cualquier circunstancia. La verdadera paz surge de saber que puedes manejar lo que la vida te depare. Los estoicos hablaban de la autarquía, un estado de completa autosuficiencia. Creían que para alcanzar la felicidad, debemos liberarnos de deseos y aversiones que dependen de lo externo.
Practicar la autosuficiencia es, en esencia, un camino hacia esa liberación. Para empezar, establece objetivos que te empujen fuera de tu zona de confort. Aprende una nueva receta cada semana. Gestiona tus finanzas de manera independiente. Cultiva un pequeño jardín. Cada pequeña victoria fortalece tu confianza y autorrespeto. La autosuficiencia no es solo una habilidad práctica, es un arte que enriquece la vida, nos otorga libertad y nos acerca a la verdadera paz interior. Como dijo Epicteto, el secreto de la felicidad es amar la libertad que la autosuficiencia nos regala. Toma control sobre lo que puedes y aprende a soltar lo que no está bajo tu poder. Ese equilibrio es la llave para transformar tu vida. Desde la serenidad de la ataraxia hasta la fuerza de la voluntad, hemos explorado estrategias poderosas para alcanzar la excelencia personal. Te invito a integrar estas enseñanzas en tu día a día y experimentar los cambios que pueden surgir. El camino estoico es un viaje continuo hacia la realización. Atrévete a vivir plenamente, con intención y con significado. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios, soy la máxima prioridad. Así sabré quiénes han recorrido este camino hasta el final. Suscríbete, activa la campana de notificaciones y comenta. Tu interacción ayuda a que más personas descubran estas enseñanzas. No olvides explorar los 2 vídeos que aparecerán al final. Nuevas lecciones y aventuras estoicas te esperan. Nos vemos en la próxima exploración hacia una vida más plena. Este contenido fue creado por mí para ustedes.